Hola, profesor. Hoy día el grupo 3 de psicobiología, integrado por Yarel Carrión, Liz Chávez, Joaquín Espichán, Marín Galvez y quienes habla Fabián Vargas, vamos a hablar acerca de funciones del cerebelo y la motricidad en el movimiento. A continuación, mi compañero Joaquín va a explicar más detalladamente el tema. Bueno, empezando con el papel del cerebelo en el control oculomotor. Más que todo, el cerebelo está involucrado en todas las clases de movimientos oculares y fijación de la mirada. Aunque no del todo están determinadas, hay dos subdivisiones anatómicas, principalmente del cerebro, los cuales corresponden al control de diferentes clases de movimiento oculares del vestíbulo cerebelo y el cerebelo oculomotor. Y bueno, se ha demostrado que en primates la región hemisférica del cerebelo alrededor del lóbulo número 7 está implicada en el control de los movimientos oculares sádicos y seguimiento suave. La siguiente, por favor. Y bueno, en el control de estabilidad ocular corresponde el procesamiento de retención de la mirada, el control de la inestabilidad de fase lenta y la inhibición de movimientos sádicos no deseados. Pero para mejor percepción del papel cerebelo, el control de la estabilidad se ilustra con la aparición de nistagmo evocado por la mirada, también un nistagmo alterno periódico e intrusión sádica en ondas cuadradas después de una difusión cerebelosa. La siguiente, por favor. Y también el control en línea y adaptivo del movimiento ocular, tanto la ganancia inicial como la variabilidad de los movimientos oculares están bajo el control del cerebelo, así como las modificaciones plásticas, y donde se encuentra la adaptación, el aprendizaje y la compensación. Bueno, también se han hecho estudios de algunas lesiones que demuestran que los movimientos oculares se pueden desencadenar con una latencia casi normal, pero a menudo son dismétricos, o también son más variables y ya no se pueden modificar adaptivamente. Gracias. Bien, sobre el condicionamiento clásico, condicionamiento del parpadeo. El condicionamiento clásico de las respuestas de los párpados tiene una larga trayectoria que se remonta a la década de 1930 del siglo pasado. El papel del cerebelo en el condicionamiento del parpadeo se ha examinado con gran detalle desde el nivel conductual hasta el molecular en modelos de animales. Ha sido de interés inicial si los hallazgos en animales pueden traducirse o no a los humanos. Tanto la lesión cerebelosa también como el cerebro funciona. Siguiente diapo, por favor. Ahora, el control cerebeloso del habla motora. La articulación del habla es un proceso altamente complejo y una capacidad humana única que plantea grandes exigencias a los mecanismos del control motor. Está la producción de sonido significativo en la comunicación humana que involucra aproximadamente 80 músculos. La producción de voz implica aproximadamente 1.400 comandos de motor por segundo. También contamos con dos redes neuronales. La primera red consiste en una vía motora filogenéticamente antigua, y la segunda red neuronal, que es más extensa, sirve a formas más complejas de producción motora del habla, como sonidos, palabras y frases con significado lingüístico. Siguiente diapo, por favor. También tenemos el control de fuerzas de agarre. El cerebelo juega un papel importante en el tiempo predictivo y la coordinación de las fuerzas de agarre isométricas al agarrar y manipular objetos en el entorno. El control experto de la fuerza de agarre implica diferentes modos de control que se basan en la predicción y la retroalimentación sensorial en diferentes grados. Comúnmente, los sujetos con trastornos de cerebelo ejercen niveles excesivos de fuerza de agarre al agarrar, levantar y transportar objetos en el entorno. Gracias. En este tema, entendemos que los movimientos de las extremidades en los pacientes con cerebelo se caracterizan por un exceso o un defecto, por una mayor variabilidad de una prueba a otra, por alguna sincronización deficiente, lentitud general y una mayor trayectoria de las aperturas. Existen dos factores que influyen en la gravedad de estos déficits, donde serían la dirección y la gravedad. Los errores más comunes que encontramos en, en estos déficits son la posición en el ajuste direccional y los perfiles de velocidad.
Además, los pacientes con daño cerebeloso muestran dificultades en la sincronización motora predictiva. Siguiente, por favor. En el control de movimientos con una sola articulación, entendemos que la hipermetría es un signo clásico de una lesión en el cerebelo o en las conexiones cerebelosas. Cuando un movimiento de una sola articulación, como un movimiento de la muñeca o del codo, se realiza rápidamente, se produce una ráfaga trifásica de la electromiografía. Podemos identificar tres actividades, empezando con un primer estallido de actividad en el músculo agonista inicial del movimiento. Después tenemos a un segundo estallido de la actividad EMG en el músculo antagonista para proporcionar el par de frenado. Por último, una tercera ráfaga al nivel del músculo agonista para alcanzar la posición final. El defecto EMG más destacado asociado con la hipermetría cerebelosa es una latencia de aparición tardía de la actividad antagonista. Se han identificado otros defectos, como la disminución de la intensidad de las actividades MG agonista y antagonista, disminución de la tasa del aumento de la actividad MG e incapacidad para adaptar adecuadamente la intensidad. Los pacientes cerebelosos también pueden mostrar deficiencias en la adaptación a la amortiguación externa durante los movimientos inversos rápidos. Siguiente, por favor. En el control de movimientos multiarticulares, se ha demostrado que la hipermetría de los movimientos multiarticulares se asocian con pares musculares máximos de más pequeñas y tasas más pequeñas a cambio de un par de las articulaciones del codo y el hombro. El deterioro en la generación de pares musculares apropiados contribuye significativamente a las dificultades de los pacientes para controlar las consecuencias mecánicas de las fuerzas de interacción dinámicas durante los movimientos multiarticulares. Los pacientes con ataxia exhiben trayectorias de las manos más variables y una mayor variabilidad en el tiempo, amplitud y velocidad de apertura de los dedos. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del mapeo de lesiones y síntomas para el control de las extremidades. En este caso se ha investigado la correlación entre los déficits clínicos y conductuales asociados con la coordinación motora, así como el aprendizaje motor y la resonancia magnética de alta resolución, tanto en pacientes con trastornos degenerativos como aquellos con lesiones focales. En este caso, en pacientes con atrofia cortical cerebelosa, los déficits en los movimientos de las extremidades se van a correlacionar con la atrofia del cerebelo intermedio y lateral. Como podemos apreciar en esta imagen, la atrofia de la corteza cerebral, bueno, afecta los ya mencionadas extremidades dentro del cerebelo. Ahora, continuando tenemos el cerebelo y el tiempo. ¿Qué relación poseen? Bueno, la comprensión de la función cerebelosa requiere una consideración del dominio temporal. En este caso, los pacientes con patologías cerebelosas tienen una dificultad para producir movimientos bien sincronizados, especialmente si el daño abarca las regiones cerebelosas superiores. Como ejemplo tenemos a los pacientes con ataxia, que son incapaces ya de controlar sus movimientos con precisión y, bueno, son incapaces también de producir movimientos rápidos y coordinar las interacciones dinámicas que surgen en los movimientos multiarticulares. Acá tenemos una imagen donde se puede ejemplificar mejor ya lo anteriormente mencionado. Luego tenemos la sincronización sensoriomotora. Esta va a ser una forma de comportamiento referencial en el que una acción se coordina temporalmente con un evento externo predecible. Estos van a tener los estudios sobre la base neurofisiológica del SMS en humanos que han implementado varios protocolos. En general se requieren pruebas para decodificar una información de tiempo diferente en modalidades sensoriales, para guiar la respuesta motora como tiempo de movimiento. Cuando ocurre un daño cerebeloso también afecta el reconocimiento de secuencias, cuando las secuencias se basan en información espacial, lingüística o conductual, y por lo tanto el cerebro va a privar la corteza cerebral de su capacidad para reaccionar ante los cambios en la ubicación espacial de los estímulos somatosensoriales. Tenemos una imagen de estos infantes que más que nada referencia la etapa en donde se empieza a desarrollar la sincronización sensoriomotora. Bueno, ahora tocamos el tema del cerebelo y el control del corte motor. El cerebelo va a recibir información de la corteza motora contralateral, la corteza sensorial y la médula espinal. Esta información se va a integrar, procesar y se va a volver a transmitir a la corteza motora contralateral. Ahora, el cerebelo va a tener un supuesto efecto facilitador sobre la excitabilidad
de la corteza motora contralateral a través de proyecciones dentotalamorticales. Aquí revisamos la evidencia de los estudios de una estimulación magnética transcraneal y la estimulación de corriente continua transcraneal, que van a mostrar que la entrada del cerebelo va a regular la excitabilidad de la corteza motora contralateral en los humanos. Bueno, siguiendo tenemos a los pacientes con lesiones cerebelosas. Cuando vamos a ver un paciente que sufre una lesión a nivel del cerebelo, no suele quedar en estado de parálisis total, pero sí con desórdenes relacionados con la ejecución de movimientos precisos, manteniendo del equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Por ejemplo, la ataxia cerebelosa que hicimos anteriormente y también la falta de control muscular en los brazos y piernas que resultan en un trastorno de movimiento. Hay muchas afecciones que pueden causar la ataxia, entre las que se incluye el abuso de alcohol, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, la degeneración cerebral, la esclerosis múltiple, determinados medicamentos y trastornos genéticos. Ahora, el cerebelo y el control del movimiento. Ahora, el cerebelo va a procesar información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar los movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Pero es mucho más pequeño que el telencéfalo y es una parte muy importante del cerebro. Va a controlar el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Gracias al cerebelo vamos a poder mantenernos de pie y mantener el equilibrio y movernos de un lado a otro, como se nos plazca. Ahora tenemos el mapeo magnetoencefalográfico de la dinámica córtico-cerebelosa. Se cree que la actividad oscilatoria coherente desempeña un papel fundamental en la formación y coordinación de poblaciones neurales dispares en el sistema sensoriomotor. Las áreas sensoriomotoras, específicamente que participan en la planificación y ejecución del movimiento, pueden mostrar aumentos en la potencia oscilatoria, mientras que las áreas no involucradas suelen mostrar una reducción en la potencia. Muchas gracias.